Listos, ingenieros. Ahora sí, por favor, entonces empezamos con la fase 3 implementación, disparadores. Entonces vamos a ver que los disparadores también se denominan los trigger. Eh, pues en algunos lados los conocemos con trigger, pero comúnmente se llaman disparadores o lanzadores. Es decir, que se utilizan cuando el sistema detecta alguna acción que se haga cuando hay un insert, o sea, cuando vamos a insertar datos, él se dispara si lo tenemos creado, o hay una actualización con un update o un delete. Entonces, si hay alguna de las operaciones DML, que es insert, update o delete, entonces sobre una tabla, entonces por eso se llama un disparador, un trigger. Entonces se dispara y hace alguna acción. La sintaxis es un create, trigger, se le coloca un nombre al trigger, generalmente se hace un before, o sea, antes de insertar un dato, pues para que quede la evidencia, se dispare y se hace un begin y un end. Entonces, esa es la estructura básica del disparador. Más adelante vamos a realizar unos ejercicios para que ustedes los vean, cómo es que funciona y los puedan analizar y los puedan trabajar. Tiene varios elementos del trigger, que es un before, un antes y un después, en el momento de disparar el trigger del disparador. Eso lo define las necesidades de las reglas del negocio. Se debe colocar un nombre que debe ser único. Vale la pena aclarar que ese trigger yo lo puedo crear y le puedo hacer drop trigger y el nombre del trigger y lo puedo borrar, porque si queda creado, pues él se va a disparar cada vez que se requiera. Un for each, nivel de disparo del trigger, que por defecto es statement, que significa que se dispara una sola vez por cada operación, independientemente del número de filas afectadas, una sola vez. Salta por cada una de las líneas afectadas, es decir, va recorriendo por cada una for each row. O sea, coge esa línea, coge la siguiente, hasta que termine de evaluar todas las filas, todos los registros que tenga. Variables posibles para update, para actualizar. Entonces, cuando voy a actualizar algo, entonces le coloco dos puntos all, que hace referencia a los valores anteriores, es decir, los valores viejos que había antes. Cuando voy a hacer una actualización, sobre todo yo pues tengo un valor actual y voy a tener un dos puntos new, que es un valor nuevo, que hace referencia a los valores que se actualizaron o que se modificaron en la fila teniendo en cuenta la tabla. Eso lo vamos a ver también con un ejemplo. Entonces tenemos que tener en cuenta el dos puntos all y el dos puntos new. También debemos tener en cuenta cuando va a ser una inserción, voy a insertar un registro, pues no va a haber all porque no existía nada, debe haber un new. Y lo mismo cuando voy a borrar. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Cuando el evento que se dispara, o sea, cuando se activa el trigger, si es un delete, haremos referencia al valor all. Entonces, claro, ya existía el registro, lo voy a borrar, entonces voy a dejar qué fue lo que se borró. No va a haber new porque ya existía y no hay ningún valor. Era lo que les decía ahora. Y en el evento que se dispara el trigger, si es un insert, entonces voy a insertar, pues hace referencia al valor new porque voy a insertar un nuevo valor y no hay all porque es nulo. Espero que quede claro cuando es el update, cuando es el insert y cuando es el delete. Cuando el evento es un update, tiene sentido hacer referencia a los dos valores, el que existía, el anterior y el nuevo, el all el viejo y el new el nuevo. Solo se pueden utilizar cuando el trigger es a nivel de fila. Listo. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo. Aquí hay un create. Bueno, aquí voy a trabajar
un ejemplo de un trigger. Si quieren, yo les paso este código para que ustedes lo ejecuten también. Se los envío por el chat para que lo tengan presente y lo ejecuten y lo puedan analizar con más detenimiento, porque mientras lo escriben y todo, de pronto se pierden un poquito. Voy a tener una tabla que se llama historia laboral. Y en la historia laboral voy a tener el código del empleado, la fecha inicial, la fecha final, el cargo que tenía y el departamento al cual pertenecía. Y allí voy a tener unos registros guardados. Entonces voy a crear un trigger que, como es una tabla de historia laboral, es decir, de aquellos empleados que ya no trabajan en la empresa, que ya se han retirado por algún motivo, porque consiguieron un nuevo empleo o porque alguna circunstancia pasó. Entonces vamos a proteger esa tabla para que nadie la pueda modificar. Entonces vamos a hacer, si hay alguna pregunta, con mucho gusto, alguna inquietud, alguna duda, con el mayor de los gustos, o procedemos con el ejercicio. ¿Me escuchan, por favor? Aló. Ingenieros, ¿me escuchan, por favor? Sí, señor, sí lo Gracias. escuchamos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Sí, profe, estamos escuchando. Bueno, entonces voy a proceder. Entonces, gracias por responder. Voy a proceder con el trigger. Entonces yo voy a tener una tabla. Bueno, yo entro aquí al Apex, ¿cierto? Ustedes ya tienen acceso, en el grupo lo han trabajado. Aquí hay una opción que dice SQL. SQL es lo que es el Select From Where, que hacemos toda la parte de lo que es el lenguaje estructurado de consultas, que ustedes lo conocen muy bien, y yo puedo hacer diferentes consultas. Y hay otra parte que es PLSQL, que es el lenguaje de programación donde incluyo sentencias de SQL. Es decir, yo puedo hacer programas, en este caso, el que les estaba comentando, del trigger, del disparador. Entonces yo tengo acá el disparador y entonces aquí está la estructura. Yo voy a tener una tabla que se llama historia laboral. ¿Sí la ven acá? Que aquí tengo una tabla que se llama historia laboral y yo allí tengo una serie de registros. Debo tener unos registros allí. Entonces, si se dan cuenta que aquí hay unos registros, tiene el código del empleado, la fecha en que empezó, la fecha que terminó, el cargo que tenía y el departamento al cual pertenecía el empleado. Entonces, aquí está create. Bueno, aquí hay dos cosas, create or replace. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si le quitamos este or replace, si ya existe, entonces él nos va a decir, oiga, ese trigger ya existe. Es como cuando ya tenemos una tabla y la vamos a volver a crear con el mismo nombre, entonces nos dice ya, en cambio, con este or replace, lo que nos está indicando es que si ya existe, él lo reemplaza. Acá está el nombre del disparador, trigger, entonces vamos a llamar trigger, TRG, un mnemotécnico, seguridad, historia laboral. Entonces, cuando vayan a hacer un insert o un update o un delete sobre la tabla historia laboral, entonces hasta ahí quiero que quede claro, cuando vayamos a hacer alguna de estas acciones, entonces aquí hay un begin y aquí hay un end. Entonces siempre empieza con un begin y se cierra con un end. En este caso es un ejemplo sencillo, pero es para introducirlos en los disparadores. Entonces, si el usuario no es del sistema, un system o un sys, entonces, o sea, cualquier otro usuario, esto es un mensaje de error que le dice, esta tabla no debe ser modificada bajo ninguna circunstancia. Entonces, como es un if, sí, entonces, aquí en if cerramos el if, y acá en del disparador. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí o está claro. Entonces,
selecciono esto, aunque no hay nada más, lo ejecutamos y acá dice disparador creado. ¿Cómo lo probamos? Entonces vamos a hacer un insert a la tabla, un update y un delete. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que vayamos a hacer un insert, un update o un delete, que intentaremos insertar un dato, borrarlo o actualizarlo, nos debe salir este mensaje. Para usuarios diferentes a estos. ¿Listo? Entonces acá está historia laboral. Entonces acá está la información. Entonces vamos a hacer un insert primero. Entonces le decimos acá insert. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la atendemos. O alguna inquietud. Insert into. Vamos a insertar dentro de la tabla historia laboral. Historia laboral. Yo voy a insertar valores, values. Entonces voy a insertar acá un código 1800. 1800. Voy a colocarle una fecha inicial, digamos, el formato es día, mes, año, entonces colocámosle el día 25 de enero de 1990 y que se retiró el día 19 de diciembre del 2015 y que tenía el cargo de gerente de TIG y que pertenecía al 650. Listo. Fíjense que estoy insertando dentro de la tabla laboral, historia laboral, los valores, el código 1800, una fecha inicial, una fecha final, el nombre del cargo y el departamento al cual pertenecía. Lo voy a ejecutar. Y entonces acá dice, esta tabla no debe ser modificada bajo ninguna circunstancia. Entonces ya con el insert no está funcionando. Entonces por ningún motivo puedo, porque yo no tengo ese usuario. Ahora le vamos a hacer un update para verificar que realmente esté funcionando. Entonces ahora le hacemos update, el nombre de la tabla, historia laboral, set, el campo que quiero cambiar, voy a va a cambiar el cargo, voy a actualizar la columna cargo, le voy a decir que se llame TIG, sí o TIG. Tutor, pero ahí no modificó lo que usted ingresó. Señor, Que bueno, usted ingresó gerente TI, pero ahí aparece la fecha diferente y el mismo no, código. no, fíjese que acá yo traté de insertar muy buena la pregunta, ¿cierto? Yo traté de insertarlo, y él me dice que esta tabla no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia. Creamos esto para que no lo pueda insertar. Si yo miro el 1800, este no debe existir. Entonces yo busco acá, consulto, que creo que esa es la pregunta, y acá no está sino el 1700. No inserta el dato porque precisamente el trigger Este es usted ingresó proteger. gerente TI, aquí está el gerente TI en la parte de arriba. Dice la Sí. Ah, bueno, entonces cambiémosle el nombre y el acá. mismo código. El de abajo, abajo del desarrollador. No le entiendo. En donde dice gerente TI, entonces ese no lo ingresó usted. No, este es 500, ya. Sí, Si quiere, deme un número acá para que vea y coloquémosle otro nombre. Deme un número, por favor, de un código. 5020. 5020. Y deme un cargo. Administrador. Administrador. Listo. Entonces voy a tratar de insertar 5020, ¿cierto? Sí, señor. Entonces dice que esta tabla no debe ser modificada bajo ninguna circunstancia. ¿Qué significa eso? Que él no ingresó el registro, pero lo vamos a consultar. ¿Listo? Listo. Where código igual 5020. ¿Estamos?
Entonces, le decimos 5020 y no se encontró ningún dato. Es decir, el trigger está funcionando porque no deja ingresar nuevos registros. ¿Estamos? ¿Sí está resuelta la inquietud, ingeniero? Sí, tutor, pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, si yo quiero ingresar una persona, que es lo que... Ah, porque solamente puede ser el system o el sys. O sea, tiene que tener ese rol. Ahora, ya le entiendo qué es lo que quiere hacer usted. Entonces hagamos una cosa. Drop, trigger. Una consulta. Cuando dice system y sys, ¿a qué hace referencia? A los administradores. Esos son usuarios que están creados dentro de Sí, la base de datos. este es un ejemplo, sí señor, es un ejemplo. Ok. Pero ya, muy bien la pregunta, ingeniero, y gracias por ayudarme ahí. Yo estoy haciendo es un ejemplo, pero yo puedo crear acá un usuario que se llame Argemir o algún tipo de usuario J. Rodríguez o J. Pérez o alguna cosa. Solamente estoy colocando que solamente estos dos lo puedan hacer. Por eso lo estoy negando. Si colocara in, solamente estos dos no podrían tener acceso. Yo la puedo hacer al contrario. Le quito el not y acá coloco los usuarios que no puedan acceder a eso. Es lo que nosotros requiramos. Entonces voy a hacerle el ejercicio al ingeniero, el que tenía la inquietud, a ver si nos funciona, para que se dé cuenta que esto funciona de esta forma. Cuando yo le doy drop trigger, estoy eliminando el trigger que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces lo elimino. Entonces dice disparador borrado. ¿Qué significaría eso, ingenieros? ¿Quién me dice? Que ahora sí podemos ingresar más datos. Entonces voy a ingresar el 5020 que el ingeniero nos dio como ejemplo. Mire que si lo dejo ingresar, lo consultamos acá y ahí está el 5020. Si se da cuenta, ingeniero. Ahora, si lo volvemos a ejecutar el trigger, entonces yo lo vuelvo a ejecutar, disparador creado, acá voy a ingresar otro, el 5021. Le voy a ingresar, esto funciona bien con ejemplos, y me dice esta tabla no debe ser modificada. Si voy a buscar el 5021, me va a decir que no hay datos para el 5021. No se ha encontrado ningún dato. ¿Sí queda más claro, ingenieros, a la inquietud que tenían? ¿O quedó? Sí, ingeniero. Ah, Muchas perfecto. gracias. No, ustedes. No, es que la idea es que quede claro y que todos que tengamos claridad. Profe, una Entonces, pregunta, pero claro. digamos, bueno, ingresó los datos ahí cuando eliminó el trigger, ¿sí? Pero ahí se ingresan directamente a la tabla, pero no, o sea, no está funcionando el trigger, ¿sí? Cuando lo elimino, no funciona. Cuando lo elimino, ya se quita la restricción. Ya no va a haber del disparador. ¿Solo la restricción o el disparador sigue en la base de datos? Él sigue en la base de datos, sí. Sí, por eso es que hay que crearlos, hay que realizarlos, y si yo soy administrador o el DBA o alguna cosa, entonces me dicen, oiga, tenemos que generar este trigger y que se dispare para proteger esta información. Esto es un ejemplo apenas sencillo de una historia laboral, pero por ejemplo, si fueran las notas de los estudiantes, yo le pondría un trigger que nadie pudiera actualizar ni modificar, ningún usuario, por ejemplo, ningún estudiante o ningún profesor, o solamente el administrador de las bases de datos o el rol que él tenga, dependiendo del usuario que tenga acceso a eso. Y así protejo la información. Digamos, este ejemplo es como para ver eso y para que ustedes tengan claridad que el trigger es un disparador que hace una acción sobre el insert, el update o el delete. En este caso es para proteger la información. Más adelante vamos a ver otro ejemplo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Por ejemplo, ahí donde dice if user not in, en la de los usuarios, ahí puedo colocar los nombres de mis compañeros. Oiga, muy buen ejemplo, claro. Entonces solamente, ¿me recuerdas tu nombre, señorita, por favor?
Alejandra. Alejandra, y tiene 4 compañeros más, y Alejandra puede colocar los nombres de los compañeros o puede colocar el usuario de Alejandra y nadie más puede actualizar. Entonces, como está diciendo que no, estoy diciendo, Alejandra no tiene restricción y los otros sí tienen restricción. O lo podemos hacer al contrario, le quito el not y le coloco los usuarios, estos son los únicos que no pueden hacer eso. Pero eso es el manejo real, pero el ejemplo está bien, Alejandra. No hay otra forma de pronto que cualquier usuario pueda ingresar. O sea, ahí en el... Ah, no, pues quitando toda la restricción. Por eso le digo, es de acuerdo a las necesidades de las reglas del negocio que se quiera. El ejemplo de Alejandra es muy bueno. Ella tiene 5 compañeros y dice yo les voy a restringir a mis compañeros para que hagan modificaciones, para que inserten o borren. Y es un buen ejercicio, me gusta. Muy bien, Alejandra. Profe, o sea que ahí lo que usted hizo fue restringir a esos 2 usuarios. No, fíjese que lo estoy negando. Usuarios son los únicos que pueden. Son los 2 únicos usuarios que pueden modificar. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Muy bien. Sí, señor. Porque fíjese que le estoy diciendo not in. O sea, para ellos no queda restringido, para el resto sí. Es tener como la lógica de lo que estoy haciendo. Muy bien. Entonces voy aquí a tratar de hacer un update, porque estábamos en el insert, que ya hicimos la prueba. Vamos a hacer para que vean que no hay trucos ni engaños. Entonces, historia laboral. Entonces le voy a colocar COTIG a where. Hay preguntas, con mucho gusto. Código 5020, que fue el que colocamos con el ingeniero para hacer el ejercicio. 5020. Y acá lo ejecutamos. Y no nos debería dejar introducir. Esta tabla no debe ser modificada bajo ninguna circunstancia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ya lo hicimos. Ahora, si quiere, entonces miremos el 50-20. Vuelve y juega acá, 50-20. Lo seleccionamos. Por favor, me indican qué cargo tiene el 50-20. Administrador. Administrador. Correcto. Entonces vamos a quitar el trigger. Profe, y para, digamos, enviar un registro, un insert, identificando lo que lo envía el usuario. Sí, más adelante se puede hacer. Ese ejercicio lo hacemos más adelante. Con el all y con el new. ¿De acuerdo? La producción fíjese que acá ya lo actualizó, tenía administrador y ahora tiene el CEO, vea. ¿Sí? Entonces ahora volvemos a crear el trigger, creado, y acá, si yo lo voy a modificar, él me va a decir que no se puede. Y el último es el delete. Entonces vamos a hacerle delete from el nombre de la tabla, historia laboral, where. Siempre es importante en los delete y en los update utilizar where. Por favor, siempre, antes que nada, utilizar el where y ojalá sobre la llave primaria. Código igual a 5020. Es una recomendación que les puede evitar muchos dolores de cabeza y problemas. En delete y en el update siempre utilizar el where. Acá igual no nos va a permitir borrarla porque está protegida. ¿Preguntas hasta ahí o está claro? Listo. Entonces bueno, les voy a enviar este código al chat para que lo tengan y lo practiquen en sus ratios de estudio. Entonces lo pueden practicar para que tengan allí su ejercicio. Tutor, buenos días, ¿qué opina? Sí, señor, ¿cómo me le va? Cuéntemelo todo. Bien, gracias a Dios. Tutor, quisiera saber si en la web de ahorita en la que estamos se va a realizar algo de procedimientos almacenados. Sí, al final hay un ejercicio de eso, sí, señor. Ya vamos para allá. Sí, sé que están ávidos de conocimientos, pero ya vamos para allá.
Listo, ingenieros. Bueno. Listo, ya vimos ese, el de la historia laboral. Ya hicimos ejercicio. Vamos a trabajar otro ejercicio, otro trigger. Y ya les comento. Sí, señor, ya miramos un ejercicio de eso. Este también se los voy a enviar al chat. Profe, una pregunta. ¿Cómo se llama el CIPAS? Señorita. ¿Cómo es el nombre del CIPAS, profe? Ay, este sería disparadores o procedimientos almacenados. Bueno, esta era la pregunta que hacía un estudiante. Entonces, vamos a concentrarnos en este otro disparador. Este es un trigger que se llama trigger producto sobre una tabla que se llama producto 2. Y aquí ya interviene una nueva tabla. Entonces, póngale cuidado. Tenemos el nombre del trigger que es TRG, trigger producto, que es el que se va a disparar. ¿Cuándo? Después de que se inserte, se actualice o se borre. ¿En qué tabla? La tabla se llama producto 2. Entonces por acá voy a tener la tabla producto 2. Select asterisco from producto 2. Fíjense que yo tengo acá una tabla que se llama producto 2, que tengo, pues no tengo mucha cosa, pero es un ejemplo pedagógico. Tengo el código del producto que es el 67 y tengo una descripción que es el 7 portátil y una tableta. Insertémosle uno nuevo. Bueno, ya hacemos el ejercicio. Entonces, y cada vez que hagan un insert, un update o un delete, queda en un histórico. En el histórico, entonces va a quedar, pues, qué valor tenía y qué valor quedó nuevo. Entonces queda el código del producto, cuando se va a insertar el nuevo, la descripción nueva, la fecha y qué acción realizó, insertar. Se le podía colocar más cosas, pero como les digo, esto es un ejemplo pedagógico y ustedes lo podrían utilizar allá. Por ejemplo, lo que pregunta, qué pena. Señor. Sí, doctor, esa tabla histórico PROD se crea cuando se ejecuta el trigger o se crea con anterioridad. Muy buena pregunta. La respuesta es se crea con anterioridad. Claro, porque él no sabe qué estructura tiene la tabla. Entonces usted tiene que crearla. Acá está la tabla. Entonces yo tengo que saber qué campos voy a utilizar. Voy a guardar el código del producto, voy a guardar la descripción, voy a guardar la fecha, voy a guardar la acción que se realizó y puedo guardar más cosas. Entonces la respuesta es se crea previamente antes de crear el trigger y antes de dispararlo. Pero válida la pregunta. Muy bien, ingeniero. Gracias, doctor. Claro que sí, no, a usted. Entonces fíjese que acá esta tabla histórico, entonces este es el histórico, inclusive lo podríamos llamar era log, porque realmente voy a guardar el código del producto, el nombre, la fecha y el tipo. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que se pueda ver. Pero está muy bien. Eso quiere decir que están poniendo cuidado. Muy bien. Entonces... Profe, una pregunta, mira. Sí. Yo realicé prácticamente ese código y yo había creado la tabla con anterioridad, como su merced dice. Sí, señorita. Y a la hora de ejecutar me dice que tabla no, espere, nombre de tabla no válido. ¿No existe? Y pues la tabla está creada. Me dice que nombre de tabla ya lo no hacemos válido, acá y ahí no, y ya. Pues... Mira, acá la tabla está creada, en este caso, pues es select asterisco from histórico prod. Entonces la ejecutamos y ahí está. ¿Qué campos tiene? ¿Qué columnas? Código, nombre, fecha y tipo. ¿Sí? Entonces tenemos esos campos. Yo voy a hacer las acciones de insertar, actualizar y borrar. Insert, update y delete. Entonces, si inserting, entonces, insert into, lo que le está diciendo es que inserte en la tabla histórica, como decía el ingeniero,
yo voy a insertar allá. ¿Qué valores voy a hacer? El nuevo valor, de la inserción, o sea, voy a insertar el nuevo valor, como es nuevo todo, y el nuevo valor de la descripción, la fecha y que inserté. ¿Listo? Cuando, si, de lo contrario, si es actualizar, entonces insert into histórico prod, ¿qué valores voy entonces voy a colocar el valor que tenía antes, 2 puntos sol, significa el que tenía antes, la descripción que tenía antes y la fecha y actualizar. Inclusive yo le podía colocar acá new description, porque si cambio la descripción, podría ser la nueva descripción, ¿cierto? Y cuando lo va a borrar, pues acá, aquí coloquémosle new. New, sí. Tiene sentido de que sea la nueva descripción. New description, sí. Porque era el código del producto viejo y acá la nueva descripción. Ya lo miramos. Y cuando voy a borrar, cuando lo voy a borrar, entonces acá, de lo contrario, sí, voy a borrar, entonces inserta en la tabla histórica, ahorita revisamos el de la ingeniera, valores, entonces como es a borrar, entonces el código de producto que ya tenía, la descripción que tenía, porque ahí es un borrado, la fecha y la acción que se realizó. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces fíjense que create o replace, crea o reemplaza el trigger tr producto after, después de que se realizan estas acciones. ¿En qué tabla? En la tabla producto 2, for each row. Entonces para cada línea, para cada registro, entonces empieza con un begin y cierra con un end. Entonces acá empieza y cierra. Y aquí vienen los if para insertar, para actualizar y para borrar. Listo, lo vamos a ver. Profe, una pregunta. Claro que sí. Donde dice el if updating then, bueno, ahí dice all sí. prod code, ¿no sería new? ¿O así es? ¿En dónde? Ah, este es el código Ahí quedaría el anterior. antiguo porque el nuevo no se cambia. Correctamente, sí, ingeniero, gracias por reforzar la cuestión. Claro, como ya existe y como voy a hacer una actualización, ese código siempre va, generalmente los códigos, siempre, lo que les recomendaba, siempre vamos sobre llaves primarias. Entonces, ese es el que se va ese no se va a modificar. Lo que sí se va a modificar es la descripción. Este sysdate es la fecha actual y la acción. Aquí ya lo ejecuté y entonces disparador creado. Entonces, voy a insertar un producto. Entonces, insert into producto 2, values. Entonces voy a colocarle acá un producto, coloquémosle el 4. Regáleme un nombre de un elemento de computación. Coloquémosle ¿qué? Disco duro. ¿Cómo? Impresora. Bueno, impresora láser. Tengamos en cuenta que es el 4 y lo vamos a insertar. Una fila insertada. Vamos a consultar en producto 2. Ya debe estar esa impresora. Entonces, 4, impresora láser. Vamos a mirar qué pasó en el histórico. O sea, qué pasó acá. ¿Sí? Si lo recuerdan que ahí es donde él va a guardar como el log de lo que se hizo. Entonces, histórico prot, entonces acá. Entonces vamos a mirar. Y no está. Qué interesante. ¿Qué hicimos? Fue un insert, ¿cierto? Viva acá. 8. Insert. Coloquémosle acá 10, a ver. El trigger ya lo disparamos. Ahí está insertado. Histórico prot. Entonces select. Y acá el histórico. Y vamos a mirar. Y acá está el 10, vea.
Entonces está el 10, está impresora láser, la fecha de hoy e insertar. ¿Sí? Entonces aquí quedó ya la inserción. Listo. Ahora vamos a hacer un update. Entonces vamos a insertar y ya no es impresora láser, sino coloquémosle impresora blanco y negro. El cual código el 10. Entonces vamos a hacer el update sobre la tabla producto 2 set. Acá no es descripción, sino, no, sí es descripción, y el código del producto el 10. Y acá dice que se actualizó. Vamos a buscar el 10 acá en producto. Entonces vamos a ver el 10. Y ya quedó impresora blanco y negro. Ahora vamos a ver acá en el histórico. Podríamos decirle el 10 para que no nos muestre todo. Pero entonces acá está el 10. Este era el que estaba antes. Fíjense que fue el que hicimos de la inserción. Y en el log queda el 10. Ahora se llama el nuevo nombre, que es impresora blanco y negro, la fecha y la acción que se hizo, actualizar. Doctor. Señor. Una pregunta. Según lo que yo veo, entonces, esa tabla histórico no debería llevar como primary key nada de código ahí. No, claro, tiene toda la razón. Sí, porque es que, claro, sobre el código 10 pueden hacer muchas cosas. Muy bien, ingeniero. Todo ese análisis y todas las cosas son las que yo tengo que ir verificando cuando estoy haciendo los diseños. Tiene toda la razón. Si yo le coloco primary key al código, pues no me lo va a dejar insertar, porque él va a decir que... Porque sobre el código 10 pueden hacer muchas cosas. Entonces ahorita voy a tratar de borrarlo, lo voy a borrar, de hecho. Y ahí me va a quedar el histórico. Pero muy bien la aclaración, ingeniero. Muchas gracias. Vale, doctor. Sí, súper. Pero fíjense que es que lo que acaba de decir el ingeniero es, no todos los códigos son las llaves primarias. Yo tengo que analizar en qué momento es la llave primaria, porque esto es un log. Generalmente los logs no llevan llaves primarias porque se va guardando todo lo que suceda. Acá solamente estoy colocando una información, pero puede ir mucha más información allá. Ahora voy a borrar el 10 de producto 2. Entonces el producto 2, entonces voy a borrar el 10. Y acá está el 10. Entonces lo voy a borrar. Entonces le doy delete from producto 2, where prod 10. Entonces lo borramos. Y una fila suprimida, eliminada. Entonces venimos acá al histórico o al log, que quedaría como mejor. Entonces, bien, en el primero lo insertamos el 10. Después hicimos la inserción blanco y negro y después lo borramos. Entonces lo borramos y ahí quedó todo el historial de qué pasó con eso. ¿Listo, ingenieros? Entonces, este es otro trigger, otro ejemplo de otro disparador. No sé si hay alguna pregunta. Quedó claro. Por esto, para la actividad que tenemos que realizar, ¿toca hacerla a las 3? Insertar, actualizar y borrar. Pues sería bueno. Pues fíjese que no es tan complicado el código. Ya ustedes lo tienen allá. Es tener la dinámica, más que copiarlo y todo, es entender la lógica de lo que se hace. Ahorita el ejemplo que nos dio el ingeniero fue fabuloso. Yo utilizo con base en mis necesidades y las reglas del negocio que tengo. Me presentan unos ejemplos, unos modelos, algunas cosas, y pues va a haber muchísimas cosas más, pero acá es como lo primordial para que ustedes puedan seguir trabajando. Entonces, si usted dice, no, es que yo solamente lo necesito cuando van a actualizar, porque no quiero que me actualicen los saldos de las cuentas de ahorro, que eso es delicadísimo, o el salario de los empleados, que no me van a tocar eso. O si lo hace alguien, que me indique quién lo hizo y en qué momento lo hizo. Para eso se hacen los... No se puede realizar, por ejemplo, un ejemplo ahorita con cualquiera, que usted de pronto, nosotros nos metamos a nuestro APES y podemos realizar la actividad.
Pues lo que pasa es que nos demoramos más, ingeniero. Y ya, mire ya la hora que estamos corriendo y falta todavía algunos ejercicios. Es que es sencillo, es simplemente identificar, digamos, lo que queremos hacer y tratar de acomodar el código del trigger que manda el tutor a pues, lo que vamos a realizar. Perfecto, ingeniero. No es tan complicado. Sí. Ahí lo puedes ajustar a tu base de datos. Claro, estoy de acuerdo con lo que dice el ingeniero. Así es. ¿El trigger lo podemos hacer solamente para una columna o tiene que ser para el registro completo? No, depende, lo mismo. Por eso les digo, ustedes pueden hacer, es que depende de las necesidades que ustedes tengan. Fíjense que acá lo utilizamos para 3 columnas, dos columnas de la tabla como tal, y aquí hay 2 columnas, por ejemplo, el sysday, que es la fecha del día que se hizo, y una acción. Se le puede colocar el usuario, bueno, más cosas, lo que ustedes consideren que sean necesarios y relevantes para su trabajo. Entonces acá solamente tenemos 1, 2, 3, 4, pero usted puede colocar más. Pero por ejemplo, si coloca solo código, pues no le dice nada. ¿Qué pasó? No sé. O puede colocarle el código y la fecha, pero no sabe qué pasó. Puede colocarle el código, qué acción hizo sobre eso y qué lo hizo, qué acción hizo. Insertar, actualizar, borrar o no sé. Ah, sí, profe, pero digamos que yo me refería era para el de la restricción. Por ejemplo, como el ejemplo que su merced ponía, que el de el salario, Ya. al empleado y quiero restringir solamente el salario, que solo lo pueda modificar una sola persona, del resto de datos sí Exacto. lo pueda modificar las otras personas. Esa es más complicada porque no, es sobre la tabla. Es sobre la tabla, ingeniero. Ok, gracias. Es sobre la tabla, sí, señor. Ya le entendí sí, la respuesta es sobre la tabla, no sobre las columnas. Él actúa, por eso le dice acá on. ¿En qué tabla? Esta. No es sobre los campos. Ya le entendí, sí. La respuesta es sobre la tabla, no sobre los campos individuales. Ya le entendí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ver los cursores. Pues son útiles para las consultas que devuelven más de una fila. Fíjense que aquí ya son consultas. Son declarados y nombrados por el desarrollador, o sea, en este caso por nosotros, y manipulados por medio de sentencias específicas en las acciones ejecutables del bloque. Entonces, el control del cursor, pues, crear una área SQL que especifique un declare. Hay un identifica open, hay que abrir el cursor, cargar la fila actual en variables fetch. Si todavía existen filas sin leer, volver al punto 3. Es decir, él va a hacer un loop y va a ir recorriendo toda la tabla y finalmente cierra el cursor. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver acá un ejemplo. Entonces declare cursor, entonces cursor 1 is select los campos que quiero traer from de la tabla empleado, where cuando el salario sea mayor a 2000. Profe, qué pena. Señor, ¿Nos puede tranquilo. pasar de pronto el código del anterior trigger por el chat? Claro que sí, señor, pero con mucho gusto. La señorita que tuvo problemas con esto también le envió ahí todo el código para que lo puedan. Muy bien. Claro, súper que ustedes lo ejecuten, lo trabajen y lo puedan analizar y les queda mucho más fácil. Profe, Claro que sí. una pregunta. Por ejemplo, ¿cuántos Ya. triggers se debe hacer por estudiante? No sé, pues por lo menos, La guía es que dice que no sé, pues es que yo digo que yo doy una respuesta que a veces no les gusta. Digamos, el conocimiento y en tecnología uno no debería parcelar el conocimiento, es decir, cojo un lote y cada uno coja un pedazo, no. Todos debemos conocer de todo, o sea, no es que yo hice un trigger solamente y yo hice un cursor y yo hice un disparador. Y el día que en su vida laboral o que tenga que dirigir un proyecto y diga, tengo que analizar el trigger, dice, no, es que si yo no lo vi porque lo vio fue mi compañero. No, pues la idea es que todos puedan entender, y lo que dijo el ingeniero ahorita, mándeme el código, yo lo analizo, lo ejecuto y lo adapto y le voy. Lo bueno de esto sería es que ustedes cacharreen con esto, discúlpenme la palabra, que le cambie cosas, que le meta aquí, que le cambie, qué pasa si le coloco all, qué pasa si le coloco new acá, y con la lógica que decía el ingeniero,
discúlpeme que esto es más de análisis y de estar analizando qué es lo que pasa, qué pasa si le pongo una llave primaria acá, uy, no me funciona porque hay códigos repetidos, y ese es hacer ese análisis, que digamos es difícil transmitir ese conocimiento, pero es la regla del negocio, la necesidad que se me está presentando, porque no hay una regla mágica para todo el mundo. Todas las empresas trabajan, claro, bases de datos, trabajan diferentes cosas. Es diferente la base de datos de un banco porque requiere demasiada seguridad por el manejo de información a otra que sea, por ejemplo, el de un aplicativo para, no sé, la tienda de la esquina, no sé, guardando las proporciones. Pero entonces es diferente el manejo o un aplicativo que sea solo de control, que no maneje dinero. Entonces, más relajado porque allá no voy a necesitar triggers, ni disparadores, ni nada de esas cosas. Listo. Profe, a la compañera que no le funciona lo de la tabla, a mí me pasaba lo mismo, que no podía crear la tabla y al momento pues me aparecía ese error. Entonces yo me reuní con un compañero, le dije que por favor en su usuario me creara la tabla para ver si se podía y digamos que a él sí la dejó. Sí, y la otra es que yo le comentaba al tutor la vez pasada que el trigger ese de las 3 operaciones de insertar, actualizar y eliminar solamente me insertaba, pero no me actualizaba ni me eliminaba. Entonces, pues yo, o sea, le cacharré ahí, le eliminé el trigger como unas 10 veces, volví, lo puse, modifiqué y mira que al fin sí me funcionó. Entonces eso toca es como borrar, eliminar y darle ahí que sale. Sí, así es, ingeniero. Pues aquí ya les envié el correo, ya les envié el tema del código por el chat y ustedes lo vuelven y lo trabajan y lo miran y lo analizan. Y sí, esto no es de solo, ingeniero, esto no es solo de mirar sino esto es como el que aprende a manejar. O sea, si toma una clase y dio una vuelta y la dio bien, chévere, pero más adelante tiene que seguir practicando. Tiene que practicar cuando va en subida, cuando va en bajada, cuando va en carretera, cuando hay trancón, cuando está libre, que hay circunstancias, no todo el momento va a ser lo mismo. Entonces yo tengo que reaccionar de acuerdo a las necesidades. Entonces tengo que mirar si voy a pasar otro carro, medir y toda la cosa, tener... Lo mismo sucede acá, yo tengo que ir midiendo y ir analizando e ir teniendo en cuenta cada una de las circunstancias que se me van presentando. Listo, ingenieros. Aquí hay otro cursor. Entonces aquí dice declare cursor. Ya cambiamos el tema, ya no es disparador, sino cursor. Entonces el cursor dijimos que lo vamos a utilizar para consultas y dijimos que vamos a ir analizando cada uno de ellos. Ya les voy explicando acá. Declare cursor, el cursor registros, is, entonces sobre select asterisco from, hay una tabla que se llama car emp. Voy a verificar que esté esa tabla. Select asterisco from, car, cargo empleado. Que tengo que tener en cuenta, creo que el error más común que yo cuando me consultan es que a veces no tienen las tablas creadas y al no tener la tabla creada él se le va a dificultar hacer la actividad porque él no la encuentra. Entonces tabla no encontrada, entonces se le dificulta ahí. Entonces aquí ya tenemos, pues yo tenía aquí la consulta, Ave María. Ave María. Entonces acá está la tabla y acá están los registros. Tengo un código, que este sí es llave primaria porque es cargo del empleado. Tengo unos apellidos, tengo unos nombres, tengo un cargo y tengo un sueldo, salario que tiene el empleado. Entonces acá tengo. Acá en esta fila voy a empezar a recorrer la tabla, como lo indicábamos anteriormente, y él empieza a hacer el recorrido y acá este CUR registros que se llama, este porcentaje row type, quiere decir que coge el tipo de dato que tiene cada uno de ellos. Si este es numérico, entonces lo toma numérico, este varchar y double, por ejemplo, o decimal. Entonces, dependiendo
Entonces empieza un begin, un end, y acá un for. Entonces para la fila en cursor. Y el loop, un loop es que va girando, no es la palabra técnica, pero va uno por uno y empieza a hacer el recorrido. Entonces, Database Management System Output.putLine. Entonces, fila, que es este, que empezó a recorrer, coge el código del primero, aquí lo concatena, le hace un espacio, fila, el apellido del segundo campo, que es este que tengo acá, luego fila punto porque es el que él empezó a almacenar allá, luego fila nombre, concateno pipe, y el espacio en blanco es que le estoy dejando ahí un espacio para que no me quede todo pegado, y concateno, con cargo, fila, sueldo. Y él hace hasta que ya no encuentre más registros. Entonces voy a ejecutarlo acá. Y acá me muestra los registros. Es una consulta. Entonces fíjense, ahorita les hago la diferencia entre esta consulta. Claro, yo la puedo hacer mucho más elaborada. Esta es un poquito sencilla, simple para que ustedes la entiendan y vayan entendiendo cómo es el tema de los cursores. Entonces, primero viene el código, luego viene apellidos y nombre, luego viene el cargo y viene el salario. Y fíjense, si hago un select from where, pues me lo muestra de esta forma. Entonces, esa es la diferencia entre el cursor y la consulta como tal. Yo la puedo hacer mucho más elaborada y hacer un poquito más elaborada. Aquí hay otro. Aquí voy a hacerlo sobre la tabla, pero sobre un empleado específico, pero lo podemos hacer sobre todos. Acá sobre Linda, Gómez Linda, médico, y el salario. Entonces vamos acá. Entonces fíjense que tengo una variable que es código, car, mp, código, type, porcentaje type, que coja el tipo de dato. Entonces, a todas estas las voy a colocar con v-code, que es el código. Luego le digo car mp.código, que es como se llama realmente y que tome el dato. Una variable ap, car mp apellido, porcentaje type. Aquí toca tener cuidado porque si aquí está apellido y aquí le coloqué apellidos, ahí ya, y a veces uno se demora buscando el error porque no sabe dónde está. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando empiezo a nombrar las variables y empiezo a declararlas para que él vaya guardando cada uno de los valores allá. Solamente se coloca el nombre de la variable, espacio, el nombre de la tabla, punto, y el código, el nombre de la columna. Señor. Una pregunta. Yo, según lo que entiendo, es como para presentar información ese tipo de los cursores. Sí, señor, sí, señor. Le hago una pregunta. Bueno, cuando yo quiero generar un descargable, un ejemplo, un Excel, que me descargo un Excel, el aplicativo, ¿me puedo apoyar con un cursor o no? ¿O eso ya es código por encima, ya código, lenguaje de programación como tal? Buena la pregunta. La respuesta puede ser variada. Yo puedo crear un cursor y mandarlo a una tabla. Y de la tabla la mando a un plano y le mando el plano para que yo lo suba a un Excel. Puedo hacer una consulta tipo select con todos los criterios de selección, los filtros que me pidan, y esto yo lo puedo descargar a un Excel, claro que sí. Entonces, es que yo a veces veo que vienen Excel que vienen separados por py, por coma, por coma. ¿Eso ya sería por la presentación como lo han hecho con un cursor o es otra cosa diferente? No, eso es otra cosa diferente. Pero es válida la pregunta, ingeniero. Eso lo da el manejador de base de datos. Yo hago la consulta y le puedo decir, envíeme esto a un plano con separador de campos pipe. Envíemelo con separador CSV para Excel. Pero igual si va con un pipe, con punto y coma, con tabulador, con lo que quiera, pues generalmente se utiliza el pipe, que es el que menos utiliza la gente, entonces el separador, pero igual él detecta y lo coloca entre comillas, igual la persona que lo va a utilizar lo carga mediante ¿qué? Mediante el Excel y lo carga y él le dice qué separador de campo va a utilizar. Él le dice es coma, punto y coma, espacio, de acuerdo a la necesidad.
pero eso el manejador de base de datos le ayuda con eso. Okay, Inclusive ya viene, y aquí hay unos ejercicios que uno dice, y puedo hacer al revés, traer de allá, de tablas de archivos Excel, y los puedo cargar a una tabla. Claro, también se puede hacer. Desde que venga con la misma estructura, con el tipo de dato, yo lo puedo hacer igual. Sí, señor. Bien, ingeniero. Entonces acá el cursor se llama ccursor2, entonces select, voy a traer el código, el apellido, el nombre, el cargo, el sueldo. En este caso voy a traer todos de la tabla, cada empleado, y acá igual yo puedo hacer esta consulta y él me muestra. Yo les recomiendo, ingenieros, como buena práctica, siempre que tengan SQLs y cosas dentro del PL, dentro de la lenguaje de programación, ejecútenlo aparte, porque a veces tienen todo bien y acá, por ejemplo, tienen esto mal y ustedes se pueden demorar todo el día y dice, pero es que la tabla no la encuentra. Pues claro, la coloqué mal. Entonces, por favor, revisen aparte las cosas que puedan seleccionar aparte y que tengan la certeza de que esté ejecutando, porque ya ustedes dicen, ah, bueno, por ahí no es la cuestión. Acá entonces está el begin y acá está el end, y acá abre el cursor, y acá el fetch empieza a recorrerlo, into, pues se acuerda que esto lo definimos acá, variable code, ver apellido. Toca tener cuidado con esto porque es que a veces se nos va una letra más o una menos y ahí es donde tenemos el problema. Entonces, él ya le definimos que guardará todo esto en estas variables y él ya empieza, aquí ya imprime el reporte como lo decía el ingeniero hace un momento. Entonces lo vamos a ejecutar por acá. Entonces acá, ahí está. Acá lo vamos a ejecutar. Y acá está el reporte. Obviamente, entonces, sentencia procesada, entonces código, aquí le dijimos que solamente para el 200. Pero entonces vamos a quitarle este. Y acá que no lo ejecute para todos. Ustedes le pueden colocar salario mayor a tal, de acuerdo a las necesidades que tengan. Ave María, ¿qué pasó acá? Ya. No me ejecutaba acá, viene acá. O yo puedo hacer cálculos, puedo hacer muchas cosas. Y era como les decía. Entonces acá está. Ah, acá me mostró, fue el último. Sí, ya me acuerdo. Entonces acá vea, cargo. Entonces 300, apellido Jiménez, nombre Clara, cargo logística, sueldo tal. Y acá le puedo colocar. Profe, una pregunta. Señor. ¿Cuándo es necesario abrir y cerrar el cursor y cuándo no? Siempre. Pues es recomendable abrirlo y cerrarlo porque yo lo puedo abrir y se me queda ahí dando vueltas y puedo tener problemas con la base de datos. Entonces lo recomendable es abrirlo, pues es el open y el close. Entonces fíjese que aquí es donde él hace el recorrido de cada uno de los registros. Recuerden que él dice que lo hace por cada uno de los registros y acá open y acá close y le da el nombre del cursor. ccursor2, close ccursor2 y después genera el reporte y ya lo deja ahí. Lo mismo hay un begin y hay un end. Si no le coloco el end, él me va a decir que hay un error. Entonces, listo. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a esto. Como les digo, ya les paso este código para que ustedes lo analicen, lo ejecuten, pero no sea que solo ejecutarlo por ejecutarlo, sino que vayan mirando, como decía por ahí un ingeniero, línea por línea, vayan mirando qué cosas pueden modificar. Sería bueno que modificaran cosas, eso es interesante ahí en el tema. ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? Pues está claro. ¿Estos son los mismos cursores explícitos, profe? Sí, señor. Ah, ok. Listo. Bueno. Profe, ahí se maneja eso entonces como si fuera un array y eso le da luego pasando los valores a cada una. Correcto. Pues no lo quería decir así para no confundirlo sin no meter tanta terminología, porque es que me ha ocurrido. Uno mete similitud con algo, entonces van y buscan esa palabra y empiezan a estudiar otra cosa
y me ha ocurrido. Pero sí, señor. Ok. Muy bien, ingeniero, sí. Este grupo es muy bueno. Bueno, ingenieros. Vamos a hacer uno último. ¿Qué es? Este ya lo hicimos. Ah, no. Bueno, acá tengo otro. Este ya es un procedimiento. Sí, aquí está el procedimiento. Entonces, les voy a pasar ya ahorita que les paso el código para que ustedes lo tengan allí. Hay cosas, ingenieros, hay procedimientos. Por experiencia, yo trabajé muchos años en entidades financieras y hay procedimientos que se hacen manualmente. Entonces, hay unos procedimientos que nos ayudan, que pueden tener unos parámetros y tienen unas cosas que nos ayudan a realizar ciertas tareas y nos minimizan mucho trabajo. Entonces, aquí hay un procedimiento, aquí hay una tabla que se llama colaborador. Ya les paso ahí está la creación de la tabla. La creación de la tabla de colaborador. Ahí está. Create table, colaborador, abro y cierro paréntesis, siempre les recomiendo eso. Colaborador código, number primary key, not null, colaborador nombre, varchar, not null, y colaborador fecha de ingreso. Entonces, create or replace procedure, entonces adicionar registro. Entonces, aquí creo otras variables temporales. Entonces, fíjese que aquí tiene otra sintaxis. En el anterior no tenía lin, aquí ya tiene lin, entonces W, word, código empleado, de la tabla de colaborador, el call, código, que es este, luego call nombre y call fecha de registro, que tome el mismo tipo de dato que tiene allí, porcentaje type, W nombre, in, colaborador, la tabla colaborador.call del atributo de la columna, call nombre. Esto no es call columna, sino el nombre como tal del atributo de la columna, sino que coincide. Otra vez el begin y nuevamente el end. Entonces acá vamos a hacer un insert into colaborador. Esto es una forma de reducir cómo vamos a insertar registros dentro de una tabla. Si es una forma masiva, entonces yo hago un procedimiento para que lo haga, pues para hacerlo un poquito más fácil. Entonces acá podemos hacer entonces insert into, el código, el nombre y la fecha de ingreso. Profe, una pregunta. Señor. Es que yo estaba leyendo la documentación del PLSQL y dice que en procedimientos se utiliza la palabra is y en funciones as, pero Sí, veo que también se puede utilizar as. Sí, no hay problema. Y no me causó la misma curiosidad, ingeniero. Y en otro documento y en otra cosa que vi, que se puede, la traducción es, ¿no? Y as es como. Entonces no tiene ninguna injerencia en esto. O sea, se puede utilizar cualquiera de las dos. Sí, señor. Okay, profe, listo. Sí, fíjese que acá está el as, pero bueno, acá está. Entonces el begin y el end, y acá es donde vamos a hacer el insert. Vamos a insertar, vamos por parámetro, entonces le vamos a insertar en la tabla colaborador, pues call, el nombre de la columna, call nombre, call fecha de ingreso, los valores que voy a insertar, entonces ¿cuáles son? Los que tengo aquí en el área de trabajo, que son los parámetros. Entonces voy a tener acá el código, el nombre y la fecha de ingreso, un commit word que cierre el trabajo y que cierre ya el procedimiento. Entonces voy a ejecutarlo acá, hasta acá, porque arriba está la creación. Profe, una pregunta. Señorita. Para estos procedimientos almacenados, ¿siempre se debe crear una tabla o se puede utilizar una de las que ya tenemos creadas? Sí, de las que ustedes tienen creadas. La idea es, buena pregunta también.
es sobre las tablas que ustedes tienen creadas, sí, claro. Sí, porque si no nos salimos del proyecto que ustedes están desarrollando. Entonces, en este caso, pues yo utilizo diferentes tablas y diferentes cosas, pero para que ustedes se den cuenta aquí cómo funciona. Entonces, fíjese que él ya lo creó, procedimiento creado, creó el procedimiento. ¿Cómo lo ejecuto? Coloco un begin y un end, y acá le coloco el nombre del procedimiento que se llama adicionar registro, y acá le voy a colocar, por ejemplo, 800, acá le coloco Alejandra, acá una fecha, y acá coloquémosle Andrés, que por ahí lo veo. Andrés. Y tienen estas fechas. Yo lo ejecuto acá. Bueno, antes de ejecutarlo, le voy a hacer select from colaborador para que digan, no, es que el profe los tenía ya guardados y no nos deja ver. Entonces acá tengo el 500, 600, 700, 800. Ya tengo el 800, mire. Voy a colocar 900 y 1000. Acá voy a colocar. Entonces yo puedo armar un archivo, en vez de hacer un insert, int, toda la cosa, creo esto y lo puedo ejecutar de esta forma. Solamente le digo, oiga, hay un begin, un end, y dentro del begin and end ejecute este procedimiento almacenado que yo tengo, que se llama add y registro. Si lo quiero hacer más pequeñito, add y reg, le coloco los atributos, las columnas, y lo ejecuto, y él va y lo inserta dentro de la tabla sentencia. Entonces debo tener el 900 y el 1000, Alejandra y Andrés. Y ahí tenemos el 900, está Alejandra, está la fecha, y el 1000, Andrés. Y puedo seguirlo utilizando tantas veces como sea necesario. Entonces acá le coloco el 1001, acá, 1002, coloquémosle Pamela. Profe, es decir que los procedimientos, digamos que ahorran tiempo en ejecución. Correcto, claro, ingeniero, claro. Imagínese uno estar haciendo, es que lo que usted siempre ha reiterado, uno, nos ahorra bastante tiempo, claro. Dos, yo puedo hacer ciertos procedimientos que eran manuales y que llevan mucho código, yo los puedo reducir a ciertas actividades que me requieren de pronto algún tipo de circunstancias, que solamente colocándole acá. ¿Me recuerda su nombre, ingeniero? Que participa bastante. Fernando. Muy bien, ingeniero. Pues para darle una nota de apreciativa de que colaboran y están pendientes. Pero sí, ingeniero, es eso, Fernando, es ese tipo de cosas. Y la idea es ahorrar tiempo, que ustedes tengan la claridad de que es un trigger que se dispara cuando voy a hacer una inserción, un borrado o una actualización sobre una tabla. El siguiente, entonces voy a hacer alguna consulta, y el procedimiento, entonces yo también voy a hacer alguna acción que me ahorra tiempo. Y acá los consulto y acá ya están. Sí, señor. Una pregunta. Digamos, en el momento... Y Fernando. Señor. Qué pena. Uno cuando, digamos, crea bastante, ejemplo, no sé, procedimiento almacenado o algo así, ¿hay forma de consultarlos o algo así? Pues dice queda grabado, sí, pero pues de pronto con el tiempo uno quiera consultarlo o algo, de pronto se le olvida. ¿Hay forma? Sí, señor. Por acá están. Velos acá. Tablas creadas recientemente, y por acá están los procedimientos. Sí, esto tiene acá cómo mostrar. Espera un momentico. Sí, señor, él tiene una lista, pero la idea es que uno tenga este tipo de... Ahí en el explorador de objetos, profe, se pueden mirar aquí, los exacto. Y Exacto. Tablas, sí, gracias, ingeniero. Y acá están los procedimientos. Entonces, los que están acá, modificar, subir sueldo, etcétera, etcétera. Ok, gracias. Sí, en explorar objetos. Gracias, Fernando. Muy amable.
Listo, ingenieros. Eso es todo lo que yo les tenía para el día de hoy. Profe, una pregunta. Señor. Es que yo veo que usted llama al procedimiento con begin, pero yo estaba leyendo que se puede utilizar una cláusula cal o execute. Sí. Ingenieros, yo aquí les doy unos parámetros, unas indicaciones, pero no es camisa de fuerza. Y tiene razón, si usted ve y lo puede hacer de otra forma y lo puede trabajar y le da resultado, hágale, ingeniero. Ya les envié. Ahí pasa algo, yo no sé por qué, yo ya tenía el procedimiento realizado, pero yo lo ejecutaba con execute o con call y me arrojaba un error que lo consultaba por internet y no sabía qué error era. Cuando ya vi que el ingeniero lo acaba de ejecutar con el begin elem, sí me registró los datos. Exactamente, eso suele pasar, sí, ingeniero, muy bien. Y qué bueno que comente eso, porque es que a veces uno no se da cuenta de ese tipo de errores, de ese tipo de cosas, y eso ayuda mucho, ingeniero. Sí, señor. ¿Cuál es el de procesamiento almacenado? Sí, señor, sí, señor. ¿Les puede dar el código? Ya se los envié. Ingenieros, muy amables, muchas gracias por si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Les quería hacer un comercial. Bueno, felicito a todos los que están acá participando del CIPAS. Muy bien. Me pueden enviar no sé a dónde, al foro. Sí, vamos a hacerlo así para que los otros se motiven a estar participativos. En el foro me dice, profe, yo estuve en el CIPAS del sábado, que terminó a las 11:17. Ya sabemos que somos, y los tengo en cuenta para darles una apreciación ahí muy bien para sobre todo los que participan y están muy activos, que los veo muy, muy interesados en el tema. Y recordarles que cuando termina esta actividad, el 5 de noviembre. Entonces, por favor, para que lo trabajen, no lo dejen para última hora. A veces el equipo no les funciona, el internet a las 11:59 se les cayó, el archivo no les subió, bueno, tantas cosas que uno ve que le escriben, entonces para que no tengan esa dificultad. Entonces, ingenieros, señor. Doctor, de pronto, no sé si más adelante le van a pedir a uno un archivo para que usted lo ejecute o vamos a traer así con imágenes y el código. Sí, exacto, ahí como está en la guía y como está en el documento que ustedes van a enviar ahí. Sí, señor. Profe, lo importante es que ustedes lo ejecuten, lo trabajen y como hace Fernando, cacharrearle y darle duro y ahí van saliendo. Esto es, como les digo, como la conducción. Entre más ustedes practiquen, es mucho mejor y tienen más elementos para poder tener más claridad y más dominio de lo que están haciendo. Alejandra, cuéntame. Profe, qué pena. Profe, lo que pasa es que el código parece que no está completo, porque ahí terminó con el begin, pero sí, pero no sale como el final, no sé. Ya se los vuelvo a enviar. ¿Cuál era Muchas el gracias. último? ¿El de colaborador? Sí, el de procedimientos. Ya se lo envió, sí, muy bien. Listo, ingenieros. No sé si ahí va bien. Profe, fue que ampliaron la fecha de entrega porque pues según Es que creo que el código es muy largo, entonces por eso se corta. Ya. ¿Qué le verifico acá, mi señorita? Pegué desde begin empieza a pegar eso, que es lo único que hace falta. Es que está pegando mucha información. Por eso que se corta. Ya. Profe, entonces puedes enviar la última partecita nomás, la que hace falta. ¿La del begin? Sí, profe. Bueno, gracias. Sí. Eso muy bien. restringe. Ya, no me he dado cuenta. Listo, ya lo envié. ¿Cuándo subiría más o menos la grabación? Porque ya hay que entregarlo ya el 2. Sí. Bueno, yo creo que ahorita hablo con el ingeniero Mariano, que él acá está. Esta es la de... ¿qué? Acá tenemos que la fecha de entrega es 4 de octubre, sí, tiene toda la razón, qué pena, 4 de octubre. 4 de octubre. Ay, perdón, 2 de noviembre. El 2 cierra la actividad. Sí, no.
Es que tengo otro curso que es ahí, sí. 2 de noviembre. Sí, sí. 2 de noviembre. Antes del 2 de noviembre se lo coloqué. O sea, Antes del 2 de o noviembre, sea que nos quedan 2 días. 23. Sí, señor. Sí, señor. Entonces trabajen fuerte. Si hay alguna inquietud, alguna cosa, pues trato de mirar el foro y miramos a ver. No dejen para última hora, por favor. Ustedes que son todos juiciosos. Y motiven a sus compañeros para que participen y para que ustedes sean multiplicadores de esto. Veo que algunos ya tienen mucha claridad sobre el tema y van haciendo los ejercicios, utilizan las tablas del proyecto que tienen y yo creo que ahí tienen elementos suficientes para que terminen la actividad. Ingenieros muy amables, les agradezco mucho su participación y su presencia en este CIPAS y muchísimas gracias. Que disfruten el fin de semana y que lo aprovechen para terminar la actividad y la entreguen antes del 2 de noviembre. Listo, ingenieros, muchas gracias. Recuerden escribirme al foro, con eso los tengo en cuenta. ¿Listo? Me dan un saludito y me envían que estuvieron en el CIPAS. Del CIPAC. Edgar, no le escucho bien, se le escucha entrecortado. ¿Cuál es el periodo del CIPAC? ¿Cuál viene siendo este periodo? Para la asistencia que lo pide. Este es el 1604. 1604, sí, claro, 1604. Sí, señor. Muchas gracias. Descansan, se cuidan. Muchas gracias, Muy amables. ingeniero. Con mucho gusto. Gracias a todos. Bueno, señores, que estén bien. Chao. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Que Gracias. estén muy bien. Con mucho gusto. Profe, gracias. Hasta luego, Con profe, gusto, gracias. que estén muy bien. Chao, Jamie. Chao, Alejandra. Chao, Néstor. Chao, Rubén. Chao, que estén muy Hasta bien. luego, profe. Gracias. Gracias. Chao. 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 Disculpa, ¿qué nombre fue que le dieron el CIPAC? BDA, compañero. PDA. Base de datos avanzada. El profesor Mariano colocó BDA en mayúscula. BDA. Base de datos avanzada. Ok, gracias.